Múnich, una ciudad que respira historia, orden y una exigencia que no perdona. Vine hasta aquí buscando respuestas, no sobre tácticas o goles, sino sobre lo que ocurre cuando el talento se encuentra con la ambición y la disciplina. A veces, para entender el éxito, tienes que salir de tu zona de confort. Y ahora mismo, estoy a minutos de sentarme con alguien que no solo conquistó Alemania, sino que redefinió lo que los peruanos somos capaces de lograr. Más allá del bombardero de los Andes, hoy quiero conocer al hombre, el que tuvo que vencer al miedo para acceder a la gloria, el que tuvo que sobreponerse a una serie de retos en el camino: la distancia, el frío, el idioma y la presión de un sistema que no espera a nadie. El chico que llegó a Bremen con un sueño y terminó siendo leyenda del fútbol mundial. Hoy nace un espacio donde el triunfo, más que una meta, se convierte en una manera de vivir. Oye, impresionante el estadio verdaderamente, ¿eh? Increíble, ¿no? ¿Cómo te pega? No, y esta vista que tienes Sí, es de locos. impresionante. La verdad que es algo muy, muy bonito. Y bueno, ya te imaginarás cuando está lleno, pues Sí. y el equipo va a jugar, es algo precioso. Bueno, quisiera comenzar por ahí, por donde estamos, ¿no? Lo impactante que es este estadio. Estamos en el Allianz Arena, emblemático, en un lugar donde tú eres leyenda, tienes ese estatus, pero hoy eres embajador. Un pasito más allá hemos ido. ¿Cómo te sientes en ese rol? Espectacular. La verdad que es algo muy especial porque como peruano o latino, que llegas a un club donde hay mucha tradición bávara, poder llegar a eso después de tu carrera es algo muy especial. Y hay mucha gente que me lo comenta y lo aprecia bastante. Obviamente yo también, porque es algo que no es tan fácil, ¿no? Generalmente tú tomas un alemán para que sea representante del club, pero en este caso yo creo que el carisma latino que tenemos nosotros Mm. nos ayuda mucho a poder conectar con la gente. Nosotros trabajamos mucho con los sponsors, auspiciadores, Ujú. y eso, tenemos muchas charlas con ellos y creo que el poder conversar, hacerlos reír un poco, hablar mucho de nuestra experiencia, ayuda mucho. Y para mí, para Giovanni, que lo hemos conversado muchas veces, es algo muy emocionante y muy especial. Porque no es común que alguien que viene de nuestros países pueda llegar a ese estatus aquí, Así ¿no? Que es, te así es. seleccionen para eso, algo que iría a un alemán, Sí, totalmente. normalmente. Una persona de acá, bávara, Sí, ¿no? Porque hay una diferencia, el alemán y el bávaro, el idioma acá es totalmente sí. distinto y es complicado. El acento también que usan acá es difícil, pero para nosotros nos hemos adaptado rápidamente. Aparte, la trayectoria que hemos tenido en el club creo que nos ha ayudado bastante, los títulos que hemos ganado, Ujú. el haber competido y el haber conseguido cosas importantes en el club te ayuda mucho para tener este estatus. Y la labor en sí te gusta, lo que tienes que Bastante. hacer. Me gusta mucho porque yo siempre dije, cuando termine mi carrera, yo voy a querer tiempo para mí Sí. y para mi familia. Porque cuando tú eres futbolista, hay mucha gente que no ve esto, pero tú dedicas mucho tiempo a esto. Ujú, ujú, claro. Tienes tiempo libre, pero el gasto físico y mental es duro, es Ujú. duro. Y yo creo que cada vez más, porque cada vez hay más partidos en el año y los jugadores necesitan la pausa de todas maneras, sobre todo para la cabeza. Porque tú trabajas mucho mentalmente, psicológicamente en cada partido, el volver a concentrarte, el volver a entrar en el partido, el analizar el rival, eh, superar momentos difíciles, tienes que Mm. estar muy, muy concentrado y trabajar mucho mentalmente para conseguir cosas. Entonces eso te desgasta. Aunque uno no lo vea, al final las vacaciones son importantísimas. Sí, Sí. esa era mi siguiente pregunta. De hecho, te has adelantado a lo que Ah, tenía. Hay una idea recurrente en las contadas entrevistas que has dado, eh, que es tener tiempo para mí. Esta idea de tener tiempo para mí. Entonces, durante casi 2 décadas, tu tiempo, tu cuerpo, tus compromisos le pertenecían a los clubes, a otro. ¿Lo has logrado? ¿Tienes tiempo para ti? sí, bastante, bastante. Yo siempre tengo algo que hacer, felizmente, porque a veces después de la carrera no es tan fácil para muchos jugadores. Si uno no está preparado para lo que viene, se puede complicar. Yo tuve la suerte de que cuando termino con el Bayern en el 2015, ellos ya me ofrecieron el trabajo de ser embajador y Ujú. comenzar a trabajar con ellos. Yo sabía que también quería jugar lo máximo que podía
de acuerdo a lo que el cuerpo me, Hmm. me diga, porque ya en una etapa, cuando eres profesional, tienes que comenzar a escuchar a tu cuerpo. Claro. Y tienes que entender eso porque el cuerpo es el que te va a decir, ya no das más. Sí. Aquí tú siempre vas a querer jugar, pero el cuerpo le empiezan las lesiones, los dolorcitos acá, entonces ya el cuerpo te va diciendo y tienes Sí. que aprender a escucharlo. Entonces yo ya sabía que quería jugar lo más que pueda, pero va a llegar el momento en que voy a terminar. Entonces yo les dije al Bayern, mira, quiero seguir jugando, pero me encanta la idea. Yo de todas maneras estoy comprometido con eso, pero déjame jugar un poquito más. Y cada año, después del 15, yo el 16 firmaba un contrato por un año, 17 un año más, y cada año me llamaban y me decían, ¿ya estás? Decía, todavía el cuerpo me da un poquito más. Y encima hice algunos cambios en mi alimentación, traté de alargar mi carrera lo máximo que podía, y eso me ayudó. Y bueno, en el 20, cuando termino, ya comenzó Claro. esta experiencia linda. Ya estás para para mí. ser embajador. Sí, ya estaba para Ya ser te embajador, habían empecé dicho. directamente. Sí. Y cuando tomo este rol y cuando me dijeron, yo dije, bueno, va a ser perfecto porque voy a trabajar mucho con auspiciadores y todo esto, pero voy a tener tiempo para mí, porque no voy a estar viajando. Voy a viajar, que me encantaba porque lo hacía siempre, pero voy a tener tiempo para, podía decir en cualquier momento, mira, este no lo puedo hacer porque tengo otra cosa que hacer importante, Sí. o con la familia, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo podía decidir. Y es algo que hasta ahora lo hago. Y sí, tengo tiempo para mí. Me voy a jugar golf, salgo con los chicos a algún sitio, me hago un viaje por aquí, por allá. Aquí es muy fácil moverte. En Europa está a 1 hora, te vas a la playa, 2 horas, si a alguien le gusta esquiar, no sé. Tienes mucha facilidad para moverte, entonces trato de aprovechar ese tiempo. Y yo he sentido que, o sea, para los que hemos seguido tu carrera, eso era como una preparación. El decir quiero tiempo para mí era para que la gente estuviera preparado al hecho de que no ibas a ser técnico como mucha gente esperara que ibas a ser técnico. Sí, Pep me lo decía cada rato. Mm. El fútbol necesita gente como tú necesitas ser entrenador. Y yo le decía, Pep, yo sí, me gustaría, me encantaría, creo que sería uno bueno, pero estaría todo el día metido, estaría peor que tú, porque él es un maniático. Le dije, tal vez sería peor que tú, estaría muy metido, y yo tomé una decisión de que cuando termine mi carrera, le di tanto tiempo al fútbol, que dije que cuando termine mi carrera necesito un poco de tiempo para mí y obviamente seguir conectado con el fútbol, que es lo que me gusta. Hoy, ¿cómo es un día promedio en tu vida? Hablando de esa libertad. Es muy variable, es muy variable. Ahora ponte, hay días en los que no tengo ningún trabajo, puedo irme a jugar golf, me voy a almorzar con mi familia, a cenar, estoy en casa, me puedo ir al cine tranquilo. Ahora el fin de semana voy a estar tranquilo en casa. Van a venir unos amigos a comer, seguramente. El lunes viajo a París. Tengo el partido Pero ya se viene el PSG. Sí, por eso, el lunes viajo a París, tengo que trabajar allá. Pero todo es muy... yo acomodo mis tiempos y siempre tengo algo que hacer, que es algo muy importante para mí también. Claro, pero estás pleno, contento. No sientes la necesidad de, ya tuve tiempo y ahora sí quiero ser técnico. No, eso no ¿Estás lo voy bien? a hacer. Sí. Si técnico no voy a hacer de ninguna manera. Podría ser alguien que ayude en alguna circunstancia o situación que sea necesaria, pero no del comando técnico, no creo. Preferiría estar tal vez como un director deportivo o algo así. Claro. Eso me llama un poco más la atención. Dale. Bueno, el programa se llama Sin Miedo al Éxito. Estamos filmando el episodio debut, el gran estreno de Sin Miedo al Éxito. Bueno, muchas gracias por ser el primero. Creo que es un honor también. Y como su nombre lo indica, son historias de éxito, ¿no? Tú eres uno de los casos de éxito que han salido del Perú más, digamos, más emblemáticos, ¿no? Y todo esto se suscita o se origina de alguna manera porque siempre me he querido meter en la cabeza de los que han logrado éxitos. He querido como entrar de alguna manera y ver qué chip tienen, por qué piensan como piensan o no sé, por qué no descienden tanto con la presión. O sea, que hurgando un poquito en eso para entrar en materia, ¿por qué consideras que tú sí llegaste y te mantuviste y otros no? ¿Qué te distingue a ti de otros que tal vez sí tenían condiciones? A ver, te voy a decir una cosa. Creo que hay varios detalles, pero una de las cosas más importantes es la capacidad de adaptación. Es una de las cosas que te cambia la manera de pensar. Pues si tú no te adaptas, si tú no te identificas en lo que estás haciendo o dónde lo estás haciendo, es muy difícil que puedas rendir. Porque creo que ha pasado a muchos, no solo peruanos, sino latinos. Si tú no te adaptas al
clima, que para mí fue, creo que lo más duro. Duro, sí. El invierno aquí, yo viniendo de Perú, yo había vivido en el norte mucho tiempo, Claro. 35, 40 grados, y vienes acá y empieza a caer la nieve y lluvia y -3, -4, oh, Dios santo. Duro. Pero yo tenía muy claro, cuando tú tienes, creo que una idea clara de lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar, eso ayuda mucho para poder superar situaciones complicadas. Y yo tenía esa capacidad de adaptación rápida, no tenía ningún problema. Cuando llego al Werder Bremen, yo sabía que el idioma para mí iba a ser un obstáculo en un principio, pero mi idioma tenía que ser ahí, en el campo. Y yo tenía que producir y marcar una diferencia, porque vienes del extranjero y tienes que ser distinto a todo lo que hay acá. Entonces, felizmente yo tenía alguna cualidad con la que podía desarrollar y hacer, hablar, digamos, el idioma de ellos en el campo. Y al principio todo salió muy bien. Posteriormente ya me di cuenta que iba a ser muy importante el poder entrar en la cultura, comenzar a aprender el idioma lo más pronto posible, entender al alemán. Una de las cosas que es muy importante para ellos es la puntualidad. Es una falta de respeto si tú llegas tarde. Y si no entiendes eso, puedes tener problemas, ¿no? Al principio, para todo. Sí. Al principio a mí me costó un poco, siendo latino, ¿no? Dice, 5 minutos. No, multa. Es lo que hay. Y con eso vas aprendiendo, ¿no? Aparte, y yo lo voy a decir gracias a mi padre, que era marino, yo tenía una disciplina en casa, o crecí con una disciplina que me ayudó mucho en esta circunstancia en la que vine acá a Alemania. Entonces, ahí me pude adaptar rápidamente. O sea, tu poder de adaptación, y has dicho algo que quiero hurgar un poquito, que es la meta, ¿no? Siempre cada uno tiene su motivación. No sé si puedes compartir un poco más específicamente qué era. Era no voy a desaprovechar la oportunidad de romperla en Europa, o quiero jugar en tal club o ganar tal título. ¿Qué era? Cuando yo empiezo a jugar el fútbol profesional, que ya había tomado la decisión, me voy a un club pequeño que estaba dando muchas posibilidades a los chicos jóvenes, que era el Deportivo Pesquero. Llega Chale y obviamente una persona con tanta experiencia, con tanta visión como él, vio que yo tenía algunas cualidades y dijo, estos 3 jugadores, porque eso es un partido del equipo profesional contra las divisiones menores o el segundo equipo en el que estaba yo, y Chale dijo, estos 3 jugadores se vienen conmigo a Chimbote, cosa que nosotros no esperábamos. Íbamos a jugar un partido nada más y eso. Y tuvimos la suerte, los 3 o 4 nos eligieron, pero uno se regresó. Más te puedo decir los nombres. Gregorio Bernales, yo, que jugó en la U. Giovanni Valdivieso, que él terminó jugando en Boys también por ahí. Y Miguel Ángel Sagaceta. Y yo. Los 4 nos fuimos para Chimbote. Al final a Miguel Ángel le costó un poco la adaptación, creo yo, y se regresó. Pero nosotros nos quedamos ahí y eso para nosotros fue pues, muy, muy especial. Y cuando empiezo a jugar al fútbol, obviamente llegó este equipo pequeño y yo digo, ¿ahora qué viene? Entonces ya comienzas, cuando tú vas consiguiendo cositas pequeñas, vas dándote cuenta hacia dónde quiero ir y ahí vas pensando. Entonces yo dije, bueno, ahora un club grande. Y mi idea era obviamente Alianza, porque yo de chico siempre había estado en la Tribuna Sur, hincha, mi papá me llevaba de chico, y llegué a Alianza. Cuando llego a Alianza, obviamente un club grande, quería ser campeón con Alianza, cosa que no pude ser porque 2 años y medio, obviamente la idea también era salir al extranjero, ¿no? Ya comenzabas a pensar, hay la posibilidad, yo marcaba una diferencia de alguna manera, entonces dije, ahora buscar salir al extranjero. Y aparecieron las opciones. Cuando llego a Europa, otra vez un equipo que tal vez no es de lo más grande, pero fui dando pasito a pasito. En Bremen. En Bremen. Llegó al Bremen. Y de ahí un club que estaba en esa época buscando llegar a jugar internacionalmente. Lo conseguimos y de ahí viene la idea, bueno, ahora un club donde puedo ganar títulos, donde puedo conseguir cosas importantes. Y aparece lo del Bayern. Pues, ¿no? Yo cuando era chico, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo que en el Canal 7 pasaban la Serie A y la Bundesliga. Y yo tenía 2 equipos ahí. En la Bundesliga era el Bayern, que me gustaba, y en la Serie A yo miraba el Inter. Entonces, esos eran mis equipos y yo siempre decía, bueno, en algún momento podría pasar algo así. Y se da la posibilidad de llegar al Bayern. Entonces ahí ya empiezas a ganar títulos,
empiezas a ver las cosas de otra forma. Porque yo te digo, del Bremen al Bayern hay un cambio grande. Pero cuando llegaste acá, o sea, claro, es verdad, vas paso a paso desde Perú, Deportivo Pesquero, Alianza, primer año, 99, llegas al Werder Bremen, ¿no? Septiembre, comienzas Sí, más o menos. exacto. Ok, de ahí voy a migrar a otro club para ganar títulos. O sea, primero quiero anotar lo más que pueda acá para dar el salto. Decía, obviamente, ojalá me gustaría ganar algún título con el Werder Bremen, pero en ese entonces el equipo no estaba para competir por la Bundesliga. Habían equipos que estaban mejor. Ya, ok. Volviendo un poquito al poder de adaptación. Entonces, ¿por qué crees que hay en tu personalidad que sí se pudo compaginar con la manera de ver las cosas en Alemania? Yo creo que el tener claro las metas. Cuando tú tienes metas muy claras, creo que eso te ayuda mucho a superar obstáculos. Y yo tenía muy claro que yo quería brillar como jugador. Para mí era importante, va a sonar un poco cursi o algo así, enseñar al mundo que un peruano puede conseguir algo importante, como peruano yo. Y eso es lo que traté de hacer. Eso siempre fue importante para ti. Sí. Yo creo que es una cosa que mi papá me inculcó mucho por el tema de la marina, el Perú y esto. Entonces, y yo he vivido en el norte, me he movido mucho por Perú y conozco mucho eso. Entonces, para mí era importante enseñar un poco o dar un ejemplo a mucha gente en el Perú, que yo como peruano puedo conseguir cosas importantes y puedo llegar a una élite internacional que ayuda mucho a sobresalir y conseguir cosas importantes. Cuando llegaste, ¿te acuerdas de algunos episodios específicos duros que tuviste que sobreponer? ¿Has hablado del clima? Me acuerdo mucho un partido que jugaba con el Werder en Leverkusen y comenzó a nevar y un frío y lluvia y era un momento difícil. Pero yo me he dado cuenta que cuando hay situaciones complicadas, yo me sobrepongo a esa situación y crezco y las cosas me salen mejor. Me he dado cuenta. Yo cuando estoy bajo presión, me crezco, generalmente. Y es una cosa que me he dado cuenta con el tiempo después, que me ha salido muy natural. Tal vez te digo eso porque me ha pasado en muchas ocasiones y me he dado cuenta después, pero vuelvo al tema de mi padre. Mi padre era, tú te caes y te levantas, nunca te rindes. Y siempre me tenía con eso. Y es una de las cosas que para mí era algo muy importante también. Algo que me ha llamado la atención también preparando la entrevista y revisando tu material es que has dicho más de una vez que nunca te llamaron especialmente la atención los récords. Esta idea de romper récords, que la prensa te lo fue presentando, que fue apareciendo en el camino. Por eso te decía que cuando tú vas consiguiendo cositas, van apareciendo cosas nuevas. O sea, vas avanzando como jugador, vas anotando muchos goles y de repente por ahí tienes una cantidad de goles que estás para entrar en un nuevo récord o algo así. Y entonces dices, bueno, si hay la posibilidad de hacerlo, vamos por ello. Entonces ya ahí empiezas a ponerte esa meta y tratas de conseguirlo. O sea, no tenías tanta noción. No. Generalmente para mí lo que importante era ganar títulos, que era para lo que yo estaba preparándome. Obviamente la Champions League era algo que cualquier jugador quiere ganarlo, llegar a un mundial con tu país. Este tipo de cosas eran ya cuando estaba por acá, ya quería cosas grandes, ¿no? Y ya ibas buscando porque tenías la posibilidad. Claro. Entonces no tenías noción de los récords hasta que te lo presentaron, esto goleador histórico, extranjero, esto fue... Sí. Fue dándose con el tiempo y como se fueron apareciendo las situaciones. ¿Ese es un consejo que darías a otro? Es decir, no te pongas metas de arranque tan galácticas, sino anda dando pasos en base a tu talento, tu realidad. Sí. Otra cosa que yo nunca hice, yo nunca perseguí el dinero. Eso para mí creo que es algo que yo siempre lo digo mucho, porque mucha gente, yo quiero jugar fútbol porque quiero... Y me parece bien. Cada uno tiene su manera de pensar y cada uno tiene su manera de conseguir sus metas. Sí. Yo nunca perseguí nada de eso. Para mí lo importante era ganar títulos, llegar a clubes grandes, conseguir cosas importantes que me llenaran a mí como persona y como profesional. Entonces, mientras que yo iba consiguiendo esas cosas, las cosas aparecían solitas. Y era algo que en verdad no esperaba, pero ya cuando la tenía ahí decía, bueno, vamos a por ello. Entre ellas el dinero. Sí, bueno, entre ellas el dinero, obviamente. Aparte, sabía, obviamente, que mi carrera iba a llegar hasta un punto y que económicamente era importante
guardar algo para poder vivir Sí. tranquilo más adelante. Bueno, ahí me estás respondiendo preguntas que tengo para luego, pero igual te las voy a hacer. Porque Estoy hablando mucho, creo que que estoy entrar, adelantando. hay que entrar en detalle. Que esa es otra faceta que de hecho quiero explorar. Pero para cerrar lo que te había dicho, en términos futbolísticos, creo que por donde estamos es obvia la respuesta tal vez que me vas a dar, pero ¿dónde crees que has sido más feliz, futbolísticamente hablando? Es difícil, porque yo, a ver, te voy a contar, en Werder Bremen para mí yo tengo un agradecimiento Enorme. grande, soy un ídolo allá, en verdad es algo muy grande lo que viví allá, es más, mi despedida la hice allá por el cariño, por el amor que tengo al club. Terminé mi carrera allá porque yo sabía que ya tal vez, como te dije hace un rato, el cuerpo no me iba a dar tanto para poder jugar todos los partidos, pero tenía la experiencia y la capacidad de entrar en algún momento, anotar un gol. Cada vez que entraba el estadio se levantaba y era algo que a los chicos los ayudaba, los motivaba. Yo obviamente con la experiencia que tenía podía conversar con ellos, ayudarlos en situaciones que ellos no habían vivido. Entonces a ese club yo le tengo un cariño muy especial y tengo muchos amigos. Solo gané un título, la Copa Alemana. En el Bayern gané los títulos de mi carrera, Claro. o sea que para mí es el club importante, vamos a decirlo así. Y en Chelsea, que jugué, fue una experiencia futbolísticamente no muy agradable, pero yo lo digo siempre, para mí, si no es la mejor ciudad del mundo, una de las mejores es Londres. Me encanta Sí, Londres, voy muy seguido para allá, tengo muchos amigos. Entonces, creo que cada etapa tiene su situación bonita. A pesar de que algunas experiencias futbolísticamente como en Londres no fue buena, o en Colonia, un equipo de una tradición impresionante, en Alemania terminamos bajando a segunda liga cuando yo estuve ahí, pero me gustó la experiencia, el poder aportar de alguna manera. Tuve unos problemas de lesión también que no me ayudaron mucho, pero me gustó mucho la ciudad, gente muy abierta. Cada ciudad o cada equipo en el que he jugado siempre he tenido algo muy especial. Alianza no salí campeón, pero el equipo de mis amores, el Pesquero, un equipo que me saca a primera y donde empiezo mi carrera. Todos tienen su cosita especial, pero obviamente hablando de títulos y de haber conseguido las cosas más importantes de mi carrera, el Bayern. Con el Bayern, sí. Obviamente. A mí también me encanta Londres. Es casi una pasión esa ciudad. Y también cuando vuelves de Chelsea, mantuviste tu casa. O sea, no es que... No, sí, la mantuve. Claro. Sí. Pero unos años. Después Después de eso, que cierra la sí, etapa y dice... no. Después de unos años la dejé, porque yo me acuerdo que algunos jugadores de Chelsea que estaban ahí me alquilaban la casa. Entonces la tuve un tiempo. Pero después ya dije, yo no creo que vuelva para allá y la dejé. Y si hablamos de momentos, ¿qué momentos? Por no decir títulos, porque títulos es un poquito más cliché, creo yo, pero ¿qué momentos de felicidad resaltas en tu carrera? El 2012-13. Bueno, con la Champions, obviamente. El triplete. Ese año fue... Pero hablando de momentos, te digo, obviamente ganamos los 3 títulos, pero el año en general fue impresionante, porque yo llego a un club en el que en el 2012 la final se juega aquí, y yo estaba por firmar con ellos, y ya estaba en la tribuna mirando el partido, y jugaba el Chelsea en el equipo que había jugado contra el Bayern en casa. Yo vengo al estadio, y vengo un día antes, porque yo ya estaba por firmar, y veía la ciudad, decía, este equipo ya ganó el partido. La celebración que había, la alegría, era impresionante. Partido, se pierde, gana el Chelsea, al día siguiente voy a la ciudad. Era un velorio. Impresionante, impresionante. Algo muy duro, algo muy duro. Me fui de la pregunta. Era un poco momentos, ¿no? Y bueno, cuando yo llego al club al año siguiente, bueno, la temporada siguiente, que era en el 2012 empezaba, dije, uy, va a ser un poco duro, porque estos chicos van a tener un problema, va a ser muy duro para ellos volver, pero te das cuenta que el entrenador era extraordinario, Jupp Heynckes. Había muchos jugadores con mucha experiencia, y llegamos 4 jugadores o 5 jugadores a aportar, digamos, un poco al equipo. Ya desde la primera semana de entrenamiento, tú decías, uy, este equipo está con ganas, muy caliente, se veía que tenían, se conocían muy bien, y dije,
acá es muy probable que este año sea el año. Me di cuenta muy rápidamente de eso. Y así fue. Pasaba el tiempo. Previo a la temporada previo a la 2012-2013. En pretemporada te podría decir, este equipo tiene para ganar cosas importantes. Y durante la temporada te vas dando cuenta, hay situaciones que son complicadas y los jugadores se levantan y vuelven a estar juntos y seguimos avanzando. Yo estaba en una etapa en la que sabía que no iba a jugar todos los partidos, ya venía con 34, 35 años, 33, pero que iba a aportar de alguna manera. Y Jupp me hacía jugar, jugaba, arrancaba, entraba en la mayoría de los partidos. Fue algo muy importante para mí también y pudimos conseguir todo. Fue algo muy especial. ¿Tú le crees al Pep Guardiola que siempre te decía si te hubiera agarrado antes, si te hubiera agarrado antes? Seguro, O sea, ¿por qué tenía él esa fijación tenía con otra la edad? idea, una idea distinta del fútbol. Distinta, a ver, decir, para él era muy importante tener el balón. El rival solo te puede hacer goles si él tiene el balón. Si tú tienes el balón, no pasa nada. Entonces tú perdías el balón y lo primero que tenías que hacer era apretar rápidamente y conseguir el balón nuevamente. Y a él le gustaba que el equipo juegue. Y a mí me gusta eso. Él sabía que yo era un delantero que si la pelota no me llegaba, yo no me iba a quedar parado 2 horas allá. Yo tenía que salir del área y venir a... Entonces él se dio cuenta de eso mucho. Y creo que era lo que a él le gustaba. Entonces siempre me decía, si te hubiera agarrado más joven. Entonces yo me reía, ¿no? Pero sí, me hubiera tal vez gustado trabajar con él más joven, pero bueno. Bueno, eso por el lado del Pep, pero no te puedo dejar de preguntar también por el episodio de Londres, ¿no? De Chelsea, porque creo que hay muchas cosas ahí que explorar. Uno es que tenga Mo digamos, una suerte de fijación contigo. ¿Qué química hay ahí? O sea, ¿por qué él te llama después de ese partido y te dice te quiero en mi equipo? Mourinho es una persona muy inteligente. Es un tipo muy observador, con mucha visión. Lo que yo creo ahora es que después de la temporada que él tuvo, ganando el título y todo esto, se dio cuenta que el equipo estaba medio quebrado o se estaba partiendo. Es lo que yo creo ahora. A mí nunca me dijo nada. Pero sí me dijo, yo a ti te necesito en mi equipo. Tú eres un jugador de equipo. Y parece que él necesitaba engranar nuevamente al equipo para conseguir algo importante. Yo me acuerdo que tuve la Copa América en esa época y llegué un poco tarde. Pero me acuerdo que hacían ellos ya la pretemporada y Mourinho me mandaba mensajes después de haber firmado, ¿no? Obviamente cuando me decía yo te quiero, le dije, habla con mi representante. Comenzaron las conversaciones y se me decía, ya tu representante ya está con la dirigencia porque le quieren meter otros jugadores a Abramovich. Abramovich en ese momento era... Sí. Y yo decía, sí, me imagino que ya están avanzando. Yo no sé, yo estaba de vacaciones. Y Carlos era el que trabajaba, ¿no? Carlos Delgado, mi representante. Y cuando yo llego, todo empieza muy bien, me comienzo a preparar, pero ya me daba cuenta que habían detallitos que parece que en la pretemporada no habían ido muy bien. Y después de 3 meses a él lo sacan. Parece que, no sé si eran los jugadores o era la dirigencia, que había un tema ahí y Mourinho no Pero fue aguanta, una época rara del no Chelsea, aguanta, ¿no? Yo no creo aguanta que, cosas, sí. claro, hay muchas cosas que la gente dice que venían de Abramovich directamente. Él tenía mucha gente él tenía muchos amigos, obviamente, y había mucha gente que le decía muchas cosas, y yo creo que eso influyó en la decisión que tomó de sacar a Mourinho. Y la cabeza a veces a uno le juega pasadas, ¿no? Pero no sé si es que te has preguntado, que es la pregunta obvia, ¿no? Si es que si hubieras tenido la continuidad, si él se quedaba y no venía Grant. Sí, podía ser, me hubiera encantado. ¿Qué hubiera pasado? Yo siempre decía, y cuando se da la oportunidad, yo tengo un contrato de 3 años, se da la posibilidad de salir, eso era lo que yo pensaba, y decía, ¿me voy o no me voy? Yo quería jugar, para mí era importante jugar, tenía 29 años. Entonces, estaba Gran, donde el año para mí no jugué como me hubiera gustado, jugué algunos partidos, pero no tanto. Pero había yo siempre lo he dicho, en ese Chelsea, la calidad de jugadores que había era impresionante. Yo creo que si el equipo hubiera engranado muy bien, hubiéramos ganado todos los títulos, como nos pasó con el Bayern. Teníamos una calidad de jugadores impresionante, solo que Abraham gran tipo, pero no era un buen entrenador, lamentablemente. No sabía cómo manejar al grupo. Y el grupo se relajó, quedamos segundo en todos los títulos. Perdimos la final en Moscú contra el Manchester United.
el título, la Premier League quedamos segundos y la Copa, la Carling Cup, no, la F Cup quedamos segundos también. Porque si ya se sabía que iban a tener, o que ya lo tenían, a Drogba, Shevchenko. Cuando te llama Mourinho también mucha gente consideró avesado, ¿no? Sí. Pero si es que él se va... Él quería que yo esté jugando con Didier. Te iba a meter. Sí, él quería que yo juegue con Didier. Okay. Él me decía que... Y al principio comencé a jugar, sí. Pero ya cuando él lo sacan, pues Abraham Grant ya tenía otras ideas, ¿no? Tal vez un poco... Él era... Cuando Mourinho estaba, Abraham Grant ya estaba en el equipo. Simplemente que era como un observador o algo así. Era muy amigo de Abramovich. Y al final él es el que se queda ahí, pues, ¿no? Okay. Cuando te pedí la entrevista originalmente, te dije que yo sentía que, digamos, considerando la relación que has tenido con la prensa peruana, había muchas cosas que quedaban sueltas en el aire sin decir, ¿no? ¿Consideras que la prensa peruana ha sido injusta contigo? A ver, en general la prensa peruana no es muy objetiva, siempre. Hay muchos intereses atrás, creo yo. Y en algunos casos te puedo decir que sí, en otros no. Es un tema medio delicado, creo yo. Pero en algunas circunstancias sí, y yo sé porque habían intereses atrás. O sea que se te ha juzgado de manera poco objetiva. En algunos casos sí. En algunos casos. Pero hay quienes sí consideras que han sido justos. Sí, en su prensa. Sí, porque yo cualquier crítica es aceptable, siempre. Yo no tengo ningún problema, pero tengo que saber de quién viene, ¿no? También conociendo un poco lo que hay en la prensa peruana, yo ya sabía quién era quién. Digamos, eso también ha sido de un estilo más alemán, ¿no? Que tú te adaptaste tu manejo con la prensa, tus silencios cuando te provocaba no hablar de esto. Ya con el tiempo vas aprendiendo, pues, ¿no? Ya te vas adaptando y vas sabiendo en qué momento hay que decir qué, en qué momento no. Pero te vas adaptando con la manera de ser acá, porque eso no es muy latino ni muy peruano. No, sí. Vas aprendiendo, ¿no? Aparte, claro. Internacionalmente hablando, eso es un club grande y ya vas viendo cómo se manejan las cosas y vas aprendiendo. Y uno de los episodios que considero que no se esclarecieron nunca, desde tu perspectiva al menos, fue lo que pasó en la concentración del Golfo Los Incas. Porque la gente se hizo ideas al final, ¿no? Al no tener una postura clara contigo. ¿Por qué considerabas que no merecía la pena zanjar una postura al respecto? Pues yo la zanjé. Yo siempre dije cómo habían sido las cosas. Lo que pasa es que la prensa... Ahí había muchos intereses por detrás. ¿Había intereses? Sí. En el escándalo. Sí. No sé si en el escándalo, pero después del escándalo, cuando pasa esto, había mucha gente que digo, este es el momento y acá podemos hacer algo. Yo cuando sucede esto, obviamente yo lo he dicho muchas veces, yo me fui a mi habitación, teníamos un partido después, jugamos contra Brasil, ese fue el partido con Brasil que empatamos en casa, y después tenemos un partido con Ecuador. Después del partido yo a mi habitación, porque todos estábamos concentrados, habitación, me hicieron masajes, dormido. Ni me enteré qué pasó. Yo no sabía nada de lo que había pasado. Y yo me entero después del partido con Ecuador qué había pasado. Y yo ya estaba acá. Que es que a mí cuando Chemo me llama y me dice, oye, ¿qué ha pasado esto? Y me dicen que tú has estado aquí. Chemo, yo no he estado ahí. Es más, ni siquiera sé lo que ha pasado. No, que el seguridad ha dicho que tú... A mí me interesa poco lo que diga el seguridad. Yo te estoy diciendo a ti que yo no he estado ahí. De ahí, y sí, van a haber investigación, que hagan lo que quieran, no tengo problema. Y ahí salen los nombres de algunos jugadores y yo. Y ahí dije, no, ya no tengo más nada que decir, ya me di cuenta por dónde va la cosa. Chemo se hizo así, yo no. Ya te entendí. Y había un tema que yo creo que eso fue una de las cosas que alimentó todo esto que me hayan metido ahí. Que fue que en la Copa América yo había quedado como capitán, había hecho organizado los premios, ¿no? Venía con 2 o 3 jugadores más, hablábamos de los premios con los dirigentes y quedamos en una cosa. Y obviamente cuando nosotros regresamos a Perú, habíamos ganado algunos premios y yo había quedado con la dirigencia, con las personas que estaban ahí, que habían viajado, uno de ellos era Manuel Burga, si no me equivoco, que nos den el dinero llegando al aeropuerto, le dije. Porque ya la gente, yo dije, no, que no nos den el dinero después, porque
Llegamos y la gente se comienza a ir de vacaciones y esto, y ya los chicos no van a ver la plata. Entonces le dije, llegamos y no hay dinero. Yo me reúno con los chicos y le dije, bueno, hemos quedado en esto. Cuando llegamos al aeropuerto, ahí tenemos la plata. Nada. Yo quedé terrible y dije, no. Hice un par de llamadas llegando al aeropuerto y dije, espérense un rato. Hice un par de llamadas y yo conseguí la plata para pagar. Ahí la trajeron al aeropuerto. Tuvimos que esperar como una hora. O fuimos a la Diena, creo que en la Diena organizamos eso. Y yo, la federación después me devolvió la plata que yo había pagado. Sí, sí me acuerdo de eso. Yeah. ¿Le trajeron en efectivo? Sí, sí. Me hicieron una gestión ahí para poder, porque no era un más de monto, 100.000 dólares. Pero yo cumplí con los chicos, les pagó su plata, todo esto, y ya la federación después me devuelve la plata. Yo creo que eso no les gustó, porque creo que salió por ahí en la prensa, en algún sitio, y eso no les gustó. Y cuando pasa esta situación y me involucran en eso, yo esperaba mucho más de Chemo, la verdad, te lo voy a decir. Y hasta ahorita yo no hablo con él. Y yo sé que él ha tratado de contactar de alguna manera conmigo por ahí, pero ya para mí esas cosas son... Y bueno, cuando pasa esto me involucran en todo esto, pero yo dije, no, yo no estaba ahí y yo me fui hasta el TAS. Y yo fui al TAS y fui a México a pelear por este tema y yo lo gano. A mí para esto me habían suspendido. De la federación me habían suspendido, no me convocaban, yo no estaba en la selección. Cuando yo gano, posteriormente, bueno, llega otro entrenador y ya después me convoca nuevamente, pero yo gano y la federación tiene que pagarme una indemnización y todo, que hasta ahorita la estoy esperando. Bueno, nunca la pedí, la verdad, no me interesó eso. Simplemente para mí era importante que la gente sepa que yo no estaba ahí, aunque no había estado involucrado. Después de que pasa todo esto, lo que dicen o decían es que yo como capitán tenía que saber lo que estaba pasando ahí. Entonces es una cosa que me da risa porque yo digo, oye, nosotros tenemos un partido acá, cada uno es profesional, nosotros tenemos un partido en 3 días y yo tengo que descansar, tengo que recuperarme. Acá la responsabilidad sería del entrenador, capitán. Pero bueno, en fin, al final ya ese problema para mí quedó sacado. O sea, lo de la concentración fue después de esta entrega de premios. Entrega de premios. ¿Que conseguiste los premios? Sí, fue entonces, años. Por ahí que hubo un revanchismo en que hayas hecho eso y incriminarte con el escándalo. Exacto. De eso. Exacto. Eso es lo que yo creo. No sé si ha habido algo más atrás, no tengo la menor idea, pero... Bueno, pero es válido, ¿no? Que tengas alguna información que te habían pasado o algo. Sí. Hablemos de tu salto a los negocios, creo que es importante también. Y es otra característica del éxito que has conseguido, ¿no? O sea, ¿en qué momento, me gustaría saber, te das cuenta, algo mencionaste hace un momento, de que tu carrera no va a ser eterna, va a terminar y me tengo que comenzar a diversificar? No, eso lo sabía desde un principio. O sea, eso es una de las cosas que mis padres siempre me lo pusieron muy claro, ¿no? Porque, o sea, ¿qué te decían? ¿Ahorra? Sí, hay que separar cositas, hay que guardar porque esto no va a durar mucho. Después ya comienzas a pensar un poco cuando ya tienes algo un poco guardado en qué invierto, ¿no? Ya comienzas a escuchar, cuando comienza a entrar dinero, todo el mundo es inversor y vienen a ofrecerte cosas por todos lados. Es otra de las cosas eso también es cierto, ¿no? Sí, es otra de las cosas que pasan y si no tienes... yo creo que para un jugador es muy importante tener gente alrededor que te ayude mucho, porque yo lo he dicho muchas veces también, cuando tú comienzas a tener éxito, siendo tan joven, no es fácil manejar todo lo que viene de una, no solo económicamente hablando. La fama, uno pierde la cabeza, sin duda. Y si tú no tienes gente alrededor que te pueda ayudar y decirte, un amigo, representante, tu familia, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres? Porque si quieres seguir fiestando y esto, bueno, también es tu decisión, pero al final no vas a llegar y vas a conseguir nada. Y es, creo que, importante que tengas gente alrededor que te ayude y te diga, porque a mí me ha pasado, esto te viene de una a otra y es impresionante y no lo esperas. Entonces, felizmente tuve gente que vino y me dijo, oye, y sí, te pones a pensar y dices, sí, pues no, esto de alguna manera con el tiempo vas aprendiendo cosas y te vas dando cuenta qué es lo importante y qué no. ¿Y quién te dijo? O sea, ¿quién fue? O sea, ¿era por lo que te habían dicho tus padres? Sí, o Carlos, por lo que me habían dicho mis padres. Vino Carlos, me comentó mi amigo Gianfranco, que me ha visto desde chico, gente que desde muy temprano me conocía y se daba cuenta que yo estaba perdiendo un poco la cabeza.
O sea, y te decían, invierte, mejor invierte, Sí, no, hagamos invierte un negocio. y, compadre, la fiesta hay que dejarla de lado un poquito porque, Sí. ¿no? ¿Pero eras muy fiestero? Sí, ¿Eras sí, fiestero? soy. Me ¿Eres? gusta. Hasta- Bueno, ahora ya, Claro. no soy de ir a discotecas, pero sí me gusta tomarme un vino, comer una comida, bailar si es que es necesario. Me gusta bailar, pero te vas dando cuenta cuándo hacerla, cuándo es el momento y cuándo no. Con O el sea, tiempo amarrar eso fue un sacrificio acá. no un sacrificio, porque yo sabía que era importante para mí. Eh, Aparte, ya sabes cuándo y cuándo no. Felizmente, en la época que yo jugaba todavía, no habían tantos partidos y como es ahora. Mm. Yo creo que los jugadores, lo bueno ahora es que van entendiendo que los jugadores que juegan todos los partidos durante la semana descansan, porque en 3 días tienes otro partido. Entonces, el descanso ahora es muy importante. Sí. Y financieramente hablando, ¿tuviste un mentor? Mi papá y Carlos son los que me ayudaron a comenzar a invertir, a tener ideas, a escuchar muchas ofertas y muchas cosas. Y ellos que tenían pues la experiencia de haber hecho negocios anteriormente, por ahí me iban... Te fueron orientando. Sí, Hablar de retornos, sí, plazos, exacto. todo esto. Y después posteriormente ya pues cuando vas creciendo ya te van ofreciendo cosas y al final el que toma la decisión soy yo, pues no. Pero Claro. al principio obviamente ellos me iban dirigiendo un poco. El tema de los caballos. El tema de los caballos fue un tema en el que a mí me encantaban los caballos. Desde muy chico, mi abuelo, me acuerdo que me llevaba al hipódromo, le gustaba mucho. Y era otra cosa que a mí se me meten estas cosas en la cabeza, pues yo quiero que la hípica peruana crezca y venga y comencé a invertir y invertir, invertir. Y llegó un punto que obviamente decías, uff, ¿esto a dónde va? Y dices, ¿Sigues con tu bueno, scoot? sí, pero tengo muy pocos caballos, casi nada. Ah. Voy al hipódromo todavía, como me gusta, pero ya muy poco. Y bueno, lo que hago es pues ya tratar en algún momento de decir, bueno, ya que esto se mantenga solo, porque si no, ¿no? ¿A dónde va? Y ya después fui dejándolo un poco, me comencé a orientar en otras cosas y lo dejé un poco, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ti el dinero? Hace un ratito hablamos de eso, o sea, o lo tenía en tu carrera, pero hoy ¿dónde entra a tallar para ti el dinero? Yo creo que el dinero te da estabilidad obviamente económica y te da tal vez un nivel de vida para poder llegar a ciertas élites, si se puede decir así. Pero lo más importante es que a ti te dé la tranquilidad para poder vivir bien, ¿no? Pero a ti y a tu familia. ¿Cuánto pesaba por ejemplo, en la decisión de ir a tal o cual club, de aceptar una oferta? En un principio era importante, porque yo sabía que mi carrera, entonces había que Hay que juntar. juntar la mayor cantidad posible. Por suerte, cuando yo salgo del Werder Bremen, tengo la posibilidad de ir a 4 o 5 clubes, si no me equivoco. Me presentaron un papel con 4 o 5 clubes en el 2001, más o menos. La oferta más grande era la del Bayern, pero venía con el Bayern. Y la segunda era del Dortmund. Después tenía el Madrid, Liverpool, si no me equivoco, y Juve y Arsenal. No me acuerdo muy bien cuáles eran los últimos dos. Pero la del Real Madrid obviamente era algo que me llamaba mucho la atención, pero la oferta no era tan grande y obviamente, como te comenté hace un rato, para mí el Bayern era el club que había visto de chico y dije, aquí es. O sea, cuando lo sacan a Mourinho del Chelsea, él se mantuvo, o sea, se portó bien contigo, ¿no? Sí, Incluso sí. se comenzó a especular que podía interesar para que vayas a la Roma. Sí, yo había hablado con él en algunas ocasiones, pero después yo me quedé en el Chelsea. Pues no, en ese momento estaba tratando de jugar un poco más. Te dije, Londres me encantaba. Entonces dije, veremos cuánto dura esto del entrenador nuevo, pues, ¿no? Porque Sí. siempre hay cambios, el fútbol es muy dinámico y a veces hay que tomar las decisiones correctas. Entonces, Si analizamos tu vida, llevas más tiempo ya acá que en Perú, sí, viviendo ahora sí. acá. Increíble me parece, porque nunca en mi vida pensé que pase algo así, pero sí. ¿Te sientes más peruano o alemán? Sí, peruano. Honestamente. Sí, peruano. O sea, ¿te sigues sintiendo un peruano que vive acá en un alemán que Sí, no. Soy peruano, sí. Ok, porque a veces te dan la respuesta
diplomática, ¿no? Y es la que... No, para nada. Yo no tengo problema en decirte si me siento alemán, me siento alemán, Ah. no. Me siento muy peruano, me siento mucho más peruano, sí. El alemán lo hablas, o sea, como... Tengo acento, pero sí, lo hablo bien. O sea, el alemán, ni los mismos alemanes lo hablan bien porque es muy complicado. Y ellos mismos Es te dicen, complicado, sí. Pero sí, lo hablo bien, obviamente. Doy charlas y converso con los sponsors en alemán o en inglés, depende de lo que tenga que hacer. ¿Y cómo tomaste clases Al principio de sí. alemán? O sea, ¿lo estudiaste? El primer mes, sí. Pero después dije, no, acá voy a aprender hablando. Sí. Leyendo el periódico y tratando de hablar. Hay que Sí. hacer la del loro, papagayo y comenzar a repetir y así fui aprendiendo. Y en esta etapa, ¿qué placeres te das? O sea, hablábamos un poco de los vinos. ¿Cuáles son los placeres de la vida que disfrutas hoy? Hoy disfruto una buena cena con una buena copa de vino y una buena conversación, una buena charla. A mí me encanta poder estar en una mesa y conversar de temas variados. Creo que es algo muy interesante. Sobre todo escuchar gente que tiene mucha idea de la vida, que tiene experiencia de la vida y que te pueden contar cosas que no tienes la menor idea. Me gusta aprender mucho, me gusta conocer cosas nuevas. Soy, digamos, en ese tema muy aventurero. Me gusta, siempre me ha gustado leer cosas distintas, aprender cosas nuevas. Eso es lo que a mí me llena, de alguna manera. Ese chip creo que es muy importante para obtener el éxito. Eso creo que o sea, ¿crees tú que es una limitante, por ejemplo, del jugador peruano? Tal vez, porque de alguna manera esto que te estoy contando me hace crecer como persona, como profesional, porque te da otra visión de todo lo que hay aquí adentro del campo, fuera del campo. Creo que te ayuda mucho a ver otras culturas también, entender un poco más a la gente. Yo siempre he sido una persona muy observadora y agarro las cosas muy rápido. Y eso creo que me ha ayudado también a crecer como profesional. Si hoy tuvieras que elegir cómo ser recordado, más allá de los títulos, de lo que has obtenido dentro de la cancha, ¿cuál quisieras para los que vienen que sea tu verdadero legado? Como un peruano que consiguió cosas importantes, como un peruano exitoso, que pudo conseguir llegar a un nivel que tal vez para mucha gente es inalcanzable o inimaginable. Tener ser un ejemplo para mucha gente que no cree que pueda conseguir algo importante. O sea, eso es para mí lo más importante. Lo fundamental. Totalmente. Y ahora siento que es un trabajo que tengo que hacerlo. La experiencia que tengo y lo que he vivido, tengo que compartirlo. Y sobre todo con jóvenes, con gente que tiene para crecer como profesional, como futbolista, como atleta, como sea lo que sea. ¿Hay un secreto, crees tú, para el éxito? Porque hemos hablado de varios elementos. Es que yo no creo que haya uno solo, sino hay muchos detalles y muchas cositas. Y mucho más aún cuando llegas a este nivel. En este nivel, lo que marca la diferencia es el detalle. Ese milímetro, ese centímetro que puedas estar adelante del rival o ese centímetro que puedas estar moviéndote antes, definiendo. Esos detalles pequeñitos son los que marcan la diferencia. El haberte acostado una hora antes. O sea, en todo. Entrenamiento, físico. El detalle es el que marca la diferencia y sobre todo en el nivel de élite en el fútbol. Y cuando hablabas hace un momento de que te das cuenta de que tú te acrecentas con la presión, ¿eso es algo que te diste cuenta que tenías? ¿Era innato en ti? Me di cuenta que era una situación que me... Es un talento, entonces. Sí, podemos llamarlo así. Y yo me acuerdo que hubo una época en la que mi representante y yo, bueno, a mí me metieron, tuvo un problema con un divorcio que tuvo en Perú. Y acá decían, yo me acuerdo que hubo una prensa que decía que yo había evadido impuestos y un montón de cosas. Y ellos, todo lo que salía en Perú, que era bien duro, prensa y todas estas cosas, me mantenían al margen y no me contaban mucho, pero yo sí sabía que habían cosas ahí. Y decían, tú preocúpate por el fútbol y dedícate a eso, que eso a nosotros nos da fuerza. Y cuando me dijeron eso dije, bueno, toda esa presión que había y todas esas cosas, yo agarré y comencé. Me acuerdo que fue la época que más goles hacía y mejor jugaba. Y entonces ahí dije,
Esto es lo mío. Y a mí me encanta jugar de visita. Es algo que cuando iba al Dortmund era, lindo estadio, la fanaticada del Dortmund impresionante. Es una fanaticada especial, pero decía, acá hacer gol para ellos va a ser duro, pero es algo bonito. Sí. Eso, entonces sí es un talento. Hay cosas que sí son innatas y cosas que de repente puedes aprender. No sé si consideras que eso de repente sí se puede aprender. Sí, tal vez, pero hay mucha gente que se siente mucho más cómodo jugando en casa. Obviamente, tu público, tu gente. Claro, como es normal, ¿no? Pero no sé, simplemente para mí era algo especial jugar de visita. Y cerrando con un consejo, tal vez que quieras dejar para los más jóvenes que verán esto, que es el espíritu un poco de la serie, lo ¿no? que te digo hace un rato, yo creo que la gente tiene que entender que cada persona que tiene un sueño puede conseguirlo. Simplemente que hay que tener un poco de disciplina, hay que trabajar duro y cada vez que uno se cae se tiene que levantar. Si no te levantas, no. Es una cosa que aprendes con el tiempo y que es muy difícil, porque una vez que estás en el piso y si te están pisando la cabeza peor, hay que levantarse, siempre. ¿Eso te pasó? Te tiene que pasar para que puedas conseguir cosas. Yo creo que el que estés en el piso y que te estén pisando y que te ayuda a darte cuenta de que la única manera de conseguir cosas importantes es levantarte, volver a crecer, trabajar más duro de lo que habías trabajado y las cosas vienen por sí solas. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Cómo lo definirías? El éxito para mí es conseguir tus metas. Yo siempre lo he dicho, para mí una de las metas más importantes en mi carrera es ganar la Champions League. Llegó un momento y dije, la Champions League es lo que yo quiero, ir a un mundial. Una de las que no conseguí, pero yo creo que hice mucho para que el Perú vaya a un mundial. Para mí era una de las cosas más grandes, que era mi país nuevamente en un mundial, en toda mi carrera. Yo ya en el 2016 dejo y pues me dejan y el Perú va a mundial. Para mí eso fue... así no haya estado, es algo muy reconfortante porque siento que hice un trabajo impresionante en el camino. Pero si un panadero se levanta a las 3 de la mañana para preparar un pan exquisito y la gente lo compra, yo creo que ese panadero es feliz y tiene éxito, porque eso es lo que él quería. Yo siempre he dicho, cualquier sueño o cualquier meta que tú quieras, si la consigues, eso es éxito, en el ámbito que sea. O sea, cuando llegaste acá a Europa en el 99, tú tenías el chip mental de que voy a resistir lo que haga falta resistir para tener éxito, cualquier cosa. Yo sabía que iba a ser complicado. Yo ya tenía una idea, dije, ya me habían dicho, Alemania mucho frío, pues yo tuve la posibilidad de ir a España, el mismo idioma. Pero es impresionante porque yo, cuando me hablan de eso, y digo, en verdad, ¿por qué decidí Alemania y no España? Que en ese momento no me dije, me voy a Alemania, listo, ya está. ¿Habían dos ofertas en ese momento? Sí. Después digo no, porque mi representante y mi papá, que en esa época habían estado con los dos clubes, me dijeron que ¿El Sevilla, el otro? El Sevilla, el Betis. El Betis. Me comentaron que Sevilla habían unas cosas un poco raras, tal vez en esa época, y que en Alemania todo era mucho más profesional. Entonces dije, bueno, ya, ellos son los que tienen la experiencia en estos momentos, yo no he estado ahí, así que dije, bueno, está bien. Para mí lo importante era salir del Perú en esa época. Qué bueno. Gracias. Con mucho gusto. Ojalá que pueda haber compartido un poco mi historia de éxito, si quieres llamarlo así. Ahí estamos.